enfocar la temática, por supuesto, en el grupo que nos interesa, que es el grupo de adolescentes, ¿ya? Cuando uno va a hablar de sexualidad, la verdad es que la sexualidad está en todas las áreas de la vida, por lo tanto podríamos estar horas y horas hablando del tema. La sexualidad está asociada a otros conceptos que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el tema, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la etapa justamente de este ciclo educacional, que es la adolescencia, ¿ya? Y vamos a partir con esta frase que no sé qué les parece a ustedes. Dice: no veo esperanza para el futuro de nuestra gente. Si depende de la frívola juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras. Cuando yo era joven, nos enseñaban a ser discretos y respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes a las restricciones. Pareciera ser una frase como bien actual, que a lo mejor más de alguna adolescente la ha escuchado, pero la verdad es que es bien antigua, es de Hesíodo de 700 antes de Cristo, y esto nos está mostrando que la característica de los adolescentes es transversal en la historia. ¿Ya? No es que nuestra sociedad en particular, nuestros adolescentes sean distintos, sino que todos y todas hemos ido evolucionando, pero hay algo en común que tiene que ver con esta característica de las y los adolescentes que vamos a ir conversando y asociándola, por supuesto, al concepto de sexualidad. ¿Ya? ¿Qué es la adolescencia? Hay que partir por lo básico. La adolescencia tiene varias definiciones dependiendo del área donde uno vaya a buscar la información. Si vamos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que la adolescencia es una etapa de cambio entre los 10 y los 19 años. Si nos vamos ya a procesos más psicológicos, vamos a ver que la etapa tiene que ver justamente con procesos psicológicos y sociales. También si abordamos a algunos psicólogos, psicoanalistas, vamos a encontrar la definición de adolescencia como, en resumen, la muerte de la infancia, y es un hecho que marca una ruptura, es una etapa donde se deja la niñez y todo lo que implica el ser niño, y pasar a una etapa que en algunos casos, por ejemplo, se ha hablado incluso de la etapa turbulencia que nos toca vivir como seres humanos. Una psicoanalista, Verasturi, dice que es la reformulación de sí mismo, el abandono de la autoimagen de niño, por supuesto, y ya partir entonces a integrar este mundo adulto. O sea, como podemos ver, son diferentes definiciones que hablan de la misma etapa que tiene que ver con este cambio entre niñez y adultez. No es una etapa sencilla. A las mamás, a los papás, a los cuidadores, yo los invito, a los profesores, profesoras, a recordar cómo vivimos esa infancia, esa adolescencia, ese paso de la infancia a la adultez. Probablemente algunos fue un poco más complicada que otra, pero sin duda es una etapa que es muy importante en los seres humanos. Y como vemos acá también, la UNICEF también ha querido plantear una definición que a mí me gusta mucho porque habla de la parte más esperanzadora. Hay mucha gente que siente como que la adolescencia, hablan de adolescencia, adultos, con esta mirada adultocéntrica, de que fuera como algo tan agotador. Ay, por ahí parece que un micrófono encendido. Ahí está. Entonces la UNICEF, ¿qué nos plantea? Nos plantea que es una etapa de oportunidades, aprendizaje y desarrollo. Y creo que en eso hay que basarnos, una etapa importante donde las y los adolescentes van aprendiendo, van desarrollándose y son oportunidades únicas, ¿ya? Que no podemos desaprovechar como adultos, ya sea cuidadores, profesores, padres, madres, que estamos apoyando a las y los jóvenes en esta etapa, ¿ya? La adolescencia tiene 3 etapas que están descritas, ya como dijimos, desde la OMS va de los 10 a los 19 años. No son edades exactas, por supuesto, hay cierta flexibilidad tanto al inicio de la adolescencia como al final de la adolescencia. Desde la psicología a veces uno amplía más todavía la edad a los 20, 22 años. Luego se pasa ya a lo que es la juventud. Pero en la adolescencia propiamente tal vemos 3 etapas. Una adolescencia inicial, de los 10 a los 13 años, que tiene que ver con la pubertad, con los cambios físicos, que es lo primero que uno va viendo de la adolescencia. Luego
vemos la adolescencia media, que va de los 14 a los 16 años, y esta adolescencia es la que asociamos muchas veces a etapas de rebeldía, y vamos a ver que en estas etapas se van cumpliendo diferentes tareas, y la etapa de los 17 a los 19 años, que ya es una adolescencia tardía, donde se están resolviendo ciertas tareas que se van trabajando durante esta etapa, ¿ya? Y cada etapa tiene características distintas. La adolescencia inicial tiene que ver, como les explicaba, con cambios físicos y se vive desde los 10, incluso hay chicos, chicas que un poco más temprano parten con sus cambios, son cambios principalmente físicos y empieza entonces también este cambio psicológico. Acá en la adolescencia inicial vamos a ver esta explosión o como dice, se escucha por ahí la bomba hormonal que parte haciendo conciencia de sexualidad. Ya la sexualidad, como les decía, nos acompaña siempre, pero ya en la etapa de la pubertad las personas vamos viendo que hay una sexualidad más consciente y la vamos expresando de las maneras que cada uno va a ir estimando conveniente. ¿Ya? Las tareas de la adolescencia yo les había conversado que son variadas, es complicado, no es una etapa fácil, por eso es tan importante apoyar en esta etapa como padres, como cuidadores. Aquí las tareas que se van desarrollando al final de esta etapa tienen que ver con una independencia y una autonomía, ¿ya? Y es aquí a veces donde nos encontramos con ese adolescente que le denominamos como rebelde, pero que en realidad está buscando su propia identidad. Y a veces el estar tan apegado a los papás, a las mamás, cuesta, es un esfuerzo que tiene que hacer el adolescente, para empezar entonces con esta autonomía que la hemos denominado una autonomía progresiva porque va alcanzándola paso a paso. No es que logre esta autonomía de un día para otro, por lo tanto, esta independencia tampoco, y nosotros como adultos tenemos que ir dando las herramientas para que esto se vaya dando de manera natural, espontánea y, por supuesto, cuidada para poder llegar, ¿no es cierto?, a cumplir esta tarea. La integración de una nueva imagen corporal, que no es un tema menor, ahora sé que ustedes vieron ya algo de las redes sociales y lo vamos a tocar también acá. Elaboración de la identidad propia, y esto es una tarea que a lo mejor cada uno de los que estamos acá no la hicimos tan consciente en nuestra etapa probablemente, pero sin duda la vivimos en nuestro mundo interno, por hablar un poco más como desde del psicoanálisis, para avanzar en ir formando lo que nosotros somos e indiferenciándonos de nuestros padres, de nuestros cuidadores. Estos cambios entonces en familia y el grupo de pares se va dando bastante. Esta etapa en que muchos papás a veces reclaman y dicen, pucha, era tan apegado a mí y ahora no le gusta salir conmigo. Bueno, esta etapa de la adolescencia tiene que ver justamente con estas tareas de independencia, ¿ya? De ir cambiando muchas veces la opinión de la familia por la opinión de los pares. ¿Ya? Y esto puede favorecer al adolescente, pero también vamos a ir viendo situaciones de riesgo donde a lo mejor no, tenemos que estar atentos porque no podría a lo mejor ser algo muy positivo para ellos, para ella. El ajuste de valores y éticas que se va dando de acuerdo a principios que vamos a ir recibiendo y que hemos recibido desde siempre. Ya la adolescencia es un momento que viene posterior a una etapa de niñez donde adultos nos hemos preocupado por estas personitas, ¿no es cierto?, que han ido creciendo y le hemos incorporando principios, valores, y el hecho de tenerlos, por ejemplo, ustedes en un colegio con principios, por ejemplo, cristianos, ya es una preocupación donde vamos a incorporar este aspecto de la tarea de los adolescentes. Y la maduración sexual que se da por esto de las hormonas empiezan a liberar, digamos, desde los 10, de los 9, incluso de los 7 años, no están los cambios de inmediato, pero no es de un día para otro tampoco, y se va dando paulatinamente. Y finalmente lo que es la maduración cognitiva que va a llevar el cumplimiento de tareas como, por ejemplo, elegir una profesión, una actividad posteriormente, cuando ya pasa la etapa de la adolescencia. La adolescencia tiene una característica que es importante, ¿ya? Pero que podría, si no estamos cuidando a esta adolescente, generar cierta vulnerabilidad, ¿ya? Y estamos primero pensando, y esto lo ha dado ahora estos últimos años la neurociencia, estamos hablando de los últimos 30 años, un poquito más a lo mejor, que se descubre que
que si bien antes pensábamos que el cerebro era de una forma cuando nacían y de ahí se iban muriendo neuronas, no sé, hay mitos, neuromitos en relación a esto, a medida que se fue desarrollando la neurociencia nos dimos cuenta de que la parte frontal del cerebro de los seres humanos, de las personas, se desarrolla ya terminada la adolescencia y empezando lo que es la etapa de la juventud. Y en esa zona frontal están las funciones superiores, como por ejemplo el razonamiento, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas de memoria, en fin, pero una muy importante en la adolescencia que es el control de impulso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que muchos y muchas adolescentes, desde una mirada de adulto, vamos a decir, pero ¿cómo a este niño no se le ocurre? ¿Cómo este niño no ve el peligro? Bueno, no es que no lo vea, lo que pasa es que está todavía en un desarrollo cerebral que se da, como les digo, lo último que se termina desarrollando es la parte frontal, y a veces, claro, efectivamente son impulsivos, algunos más que otros, dependiendo por supuesto de normas y límites que como adultos tenemos que también ir preocupándonos de tener, pero es porque falta este desarrollo, ¿ya? Entonces muchas de las conductas de riesgo tienen que ver directamente con este desarrollo cerebral que es distinto, ¿ya? Yo trabajo en el área de la adolescencia ginecológica y me toca ver, por ejemplo, profesionales de la salud que están en formación y muchos de ellos a veces tienen esta exclamación, pero este niñito es tonto, así como este adolescente es tonto. Y no, ellos piensan distinto porque están formando recién ciertas partes de su cerebro y que nosotros como adultos ya están, por supuesto, formadas y bueno, hay que acompañar y hay que entender la visión de este adolescente desde su etapa de desarrollo dentro de la misma adolescencia. ¿Ya? Y a raíz de esto mismo surge también algo desde la psicología, ya no de la neurociencia, que es la fábula de la omnipotencia del adolescente. Cuando hablamos de omnipotencia estamos hablando de que el adolescente se siente poderoso, se siente con todo el poder. Esta omnipotencia es positiva, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que ayuda mucho a la independencia. ¿Ya? Yo me tengo que atrever como adolescente a irme sola o solo al colegio. ¿Ya? Tengo que pensar que puedo llegar al colegio y que no me va a pasar nada. Y es importante, pero si no la sabemos manejar, esta omnipotencia podría transformarse entonces en situaciones o conductas de riesgo que no van a favorecer. Y ahí es donde tenemos que estar entonces guiando, cuidando. Al adolescente es muy importante, más que dar instrucciones, hacerlo reflexionar. Y hay muchas investigaciones que muestran que esta reflexión que se puede hacer acompañándolos ayuda justamente a ordenarse, pero hay que estar pendiente, ¿ya? Porque aquí tenemos dos situaciones que podrían transformarse, ¿no es cierto?, transformar al adolescente en vulnerable frente a diferentes situaciones y son, en este caso, desde la neurociencia, el desarrollo cerebral y desde la psicología, la omnipotencia del adolescente, son situaciones que no son malas en sí, son parte del proceso, pero que nos deben tener alerta para estar ahí ayudando en el momento que sea necesario y acompañando en esta autonomía que va a ir logrando de a poco. Y la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad tenemos que pensar que estamos hablando de una dimensión del ser humano que es esencial, que tiene que ver no solo, muchas veces me ha pasado, uno va a los colegios, vamos a hablar de sexualidad y los chicos piensan que prácticamente vamos a pasar una película triple X, y la verdad es que la sexualidad no tiene que ver solo con el erotismo, tiene que ver con esto de ser humano, de ser una persona que va a integrar su cuerpo, sus sentimientos, cómo me siento en una sociedad particular en relación a mi cultura, y por lo tanto lo que plantea la OMS es que esto, cuerpo, afecto, identidad, debería estar en una armonía que propicie un bienestar para el ser humano, ¿ya? Otra definición habla de que es una fuerza impulsora, integradora, que expresa vivencias y procesos con el compromiso corporal, afectivo y social nuevamente. Es decir, la sexualidad es más, como les planteaba, mucho más que hablar solo de actividad sexual, por ejemplo, en la adolescencia, en la niñez, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué le vamos a hablar de sexualidad a niños, por ejemplo, pequeños, de kinder, de cursos más pequeños? Bueno, es que la sexualidad tiene que ver cuidado del cuerpo, en el relacionarme con un otro, ¿ya? Y dentro de eso, a medida de que vamos viendo los diferentes componentes de la sexualidad, nos vamos a encontrar con componentes como la reproductividad, el erotismo,
que son parte, si bien, de la sexualidad, pero no es lo único, ¿ya? Entonces, el tema de la sexualidad es muy amplio. ¿Y qué aspectos va a incluir la sexualidad? Primero que nada, tenemos que tener claro que los seres humanos tenemos que asociar la sexualidad con la afectividad, ¿ya? La afectividad marca la diferencia, sobre todo cuando vamos a hablar solo, por ejemplo, de erotismo, solo de reproducción. Cuando hablamos de afectividad, a veces el adolescente va a decir, bueno, pero es que si yo estoy con mi pololo, con mi polola, yo no pienso casarme con él. Entonces, ¿por qué me está hablando de afecto, de amor, pensando en algo así como mucho más eterno? Y la verdad es que el afecto acá parte por tener el respeto hacia el otro y por tener el respeto hacia mí mismo. ¿Ya? O sea, hay que partir enseñando eso. O sea, yo me quiero, me cuido y quiero y cuido a los otros. Entonces, es muy importante siempre cuando uno habla de sexualidad a un adolescente, incluir la afectividad en el sentido del respeto. Ya se van a dar sentimientos probablemente a medida que ellos vayan, primero que nada, desarrollando su propia identidad. Probablemente van a tener una pareja estable en un futuro o no también, pero el no tenerla tampoco debe incluir esto del respetar a los demás. Y eso es muy importante porque a veces se nos olvida, como estamos tan centrados en este concepto de que sexualidad en la adolescencia tiene que ver con prevenir un embarazo, prevenir una infección de transmisión sexual. Y es más que eso, sexualidad es además esto de respetar a los demás, respetarse a sí mismo y enseñar una sexualidad positiva libre de culpa, porque a veces los asustamos tanto a los adolescentes que generamos este sentimiento de culpa y la sexualidad está hecha para disfrutarla, ¿ya? Entonces, hay aspectos biológicos que tienen que ver con el ser de genética, ¿no es cierto? Las XX, XY, que van a dar ciertas características a las personas. Tenemos aspectos psicológicos que van a incluir la sexualidad, como por ejemplo el género, ¿ya? La orientación sexual y todos esos aspectos que tienen que ver con el cómo yo manifiesto mi sexualidad para mí y para quien me rodea. Y el aspecto social, que va a estar influido por la cultura. Probablemente la expresión, y de hecho es así, la expresión de la sexualidad aquí en nuestro país va a ser distinta a un país, por ejemplo, yo siempre le digo a los chicos, un país caribeño, aquí en Chile, el que uno vaya al mall en traje de baño hacia arriba con peto, a lo mejor va a llamar la atención, pero un país donde hace calor, donde es caribeño, donde hay otra cultura, no va a llamar la atención. ¿Ya? Entonces, depende del lugar donde estamos. Y también la sexualidad depende de la historia. Y aquí entran lo que vamos a ver más adelante, que son cómo nos estamos expresando actualmente, que son las redes sociales. Y bueno, también siguiendo con los componentes, ya lo decíamos, tiene que ver con lo fisiológico, con el cuerpo, con el afecto, afecto, amor, con lo sensual, con lo erótico, con lo emocional. Ya la sexualidad implica muchas áreas de todas las áreas de nuestra vida. Y vuelvo a insistir, a veces cuando tocamos el tema con adolescentes nos preocupamos solo de esto de la prevención de embarazo, de la prevención de las infecciones y no nos preocupamos de dar las herramientas para que las disfruten, para que puedan relacionarse con otras personas de manera adecuada, para que poder respetarse entre todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ustedes vieron, por ejemplo, el tema de la diversidad, hay un respeto tanto a lo que yo soy como a lo que es el otro, y eso es parte también de los componentes emocionales de la sexualidad. Y factores que influyen, ya también un poco redundando en lo mismo, lo biológico, lo social, lo cultural, lo religioso y lo ético. Son cosas que tenemos que pensar que van a determinar la forma en que las personas van a expresar su sexualidad. Entonces acá viene la parte de respetar a los demás y esto yo lo recalco, si bien en lo biológico, en lo social, en lo cultural estamos aprendiendo, a veces en lo religioso tenemos ciertas aprensiones y uno también tiene que respetar, ya respetar a los demás. Y ahí hay temas que, por ejemplo, cuando uno habla de los métodos anticonceptivos, cuando uno va a dar las sesiones, que a veces le piden hablar de métodos anticonceptivos a las y los estudiantes, y uno habla de abstinencia, dice, pero ¿cómo van a hablar? Bueno, la abstinencia tiene varias funciones. Yo siempre le digo a los chicos que tiene que ver con un derecho sexual. Yo sé cuándo inicio mi vida sexual. Y algunos tienen algunas decisiones que tienen que ver con el punto ya sea religioso, cultural, incluso ético, ¿ya? Y hay que respetarse.
¿ya? Así como yo respeto al que escoge la abstinencia hasta cierto tiempo, también voy a respetar al que escoge cuidarse para no tener consecuencias negativas o consecuencias que no espera a la edad de la adolescencia. Bueno, y agentes que van a ayudar a socializar la sexualidad, la principal es la familia. A veces nosotros como papás, como mamás, tratamos de que nos ayuden otras personas, porque a veces el tema de la sexualidad se nos hace muy grande. ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo converso? ¿Ya? Nunca lo tocamos y de repente llega la adolescencia, llega la pubertad y bueno, hay que hablarle y sentimos esa presión. Bueno, la familia es el primer agente socializador y los temas se deberían partir conversando en la familia. ¿Ya? No es fácil, pero nunca es tarde. ¿Ya? Otro agente que también va a influir, ya lo habíamos conversado un poco, son los grupos de amigos, los pares. En la adolescencia cobran mayor importancia y de ahí también es que uno como adulto, como cuidador, tiene que estar, ¿no es cierto?, pendiente de conocer a las amistades y entregar, por supuesto, ya los valores, los principios, como para que ellos puedan ir viendo que el amigo, la amiga, no me puede obligar a mí a hacer cosas que yo no quiero. Y eso tiene que ver también con los derechos sexuales, reproductivos y en general con los derechos. Otro agente socializador son los establecimientos vocacionales, ¿ya? Vamos en tercer lugar, es decir, los colegios no tenemos, si bien tenemos la responsabilidad de educar en educación sexual, de entregar la información en educación sexual, es una parte, ¿ya? Insisto en que la parte importante aquí es la familia, porque es ahí donde se entregan valores que madres y padres quieren inculcar en sus hijos, ¿ya? Los medios de comunicación y las redes sociales fuertemente están trabajando también en la temática de vivir una sexualidad muy particular, sobre todo posterior a la pandemia. Y los servicios de salud también vamos a ir desde nuestra profesión orientando, ayudando en consejerías con las y los adolescentes para poder ir también educando en educación sexual. Ahora, ¿qué pasa con la sexualidad ya de lleno en la adolescencia? Habíamos hablado que aparece, ¿no es cierto?, viene la pubertad, estos cambios hormonales. En el hombre tenemos la testosterona, responsable de todos los cambios físicos, características secundarias que vamos viendo en las y los niños cuando van cambiando, ¿verdad?, esta etapa. En las mujeres está el estrógeno y la progesterona, pero estas hormonas no solamente tienen que ver con estos cambios, sino que también con sensaciones internas, ¿ya? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que la primera, como se va siendo consciente de la sexualidad, lo primero que vamos a ver es que aparecen a raíz de estos cambios físicos estos deseos y fantasías eróticas que se pueden manifestar en sueños. Ahora muchos chicos tienen acceso a las redes y también hay que educar en ese sentido, porque buscando esto de los deseos y el erotismo a veces llegamos a sitios que no están educando, no están hablando de buena manera, y por eso es tan importante la educación sexual, para que ellos vayan viendo qué es correcto y qué corresponde y qué no corresponde al tema de la educación sexual. Pero parten con esto, con que las hormonas empiezan entonces, como dicen por ahí, a revolver ahí todo lo que tiene que ver con las sensaciones, y empiezan fantasías, deseos que tienen que ver con el erotismo, que es uno de los aspectos de la sexualidad. Y luego parte esto del placer físico a través del propio cuerpo, que es la autoexploración, que si bien se da desde pequeño, ya los niños cuando están chiquititos empiezan a tocarse, ¿no es cierto? No lo hacen con una sensación de la misma sensación con la que busca esto de erotismo que hacen, que ya empieza en la adolescencia. Pero esto en la adolescencia ya tiene ese sentido, el sentido del placer físico, la sexualidad, el tocar su cuerpo es parte del autoconocimiento, ¿ya? Y parten entonces en esa etapa generalmente. Uno educa lo que es la masturbación y habla que debe ser privado, ¿cierto? Que no es una cosa para comentar, para contar a los demás, tú lo haces de manera privada y no es algo negativo porque es mi cuerpo y yo me estoy conociendo mis sensaciones. Y a medida que vamos avanzando, entonces ya empieza esto del placer físico a través, pero ya del cuerpo del otro. Y ahí viene entonces toda esta preocupación de evitar situaciones de riesgo, y que también están asociadas a, como les decía, derechos sexuales, ¿ya? El aprender a decir que no, que ahora se está trabajando mucho, ¿ya? El respetar el cuerpo del otro, y parte por aprender a respetar mi propio cuerpo, ¿ya? Y eso se enseña no solo en la etapa de la adolescencia, sino que esto debería partir ya de más pequeño, de cuidar su propio cuerpo.
Y bueno, y ahí vienen las redes sociales. Las redes sociales son un tema que se acentuó mucho después de la pandemia, del confinamiento, estuvimos encerrados y y muchos empezamos a usar las redes sociales, no muchos cuando empezamos a conocer, qué sé yo, ya no solo WhatsApp, sino que Instagram, que era la forma en que nos comunicábamos, TikTok para algunos chicos y adultos también. Entonces, las redes sociales son algo que forman este aporte desde la historia. Estamos viviendo en un contexto particular y la sexualidad se sigue expresando, inclusive en pandemia. Entonces, la expresión de la sexualidad en la era digital, ¿en qué se traduce? Que ya desde que aparecieron las redes sociales, pero ya ahora, posterior a la pandemia, se acentuó mucho más, que se empezó esta creación de autoimagen y autoestima en relación a lo que se veía en las redes sociales. Ya es mucho más global. Yo acá en Chile sé lo que se usa en Europa, cómo se visten, cómo baila, la música, todo es mucho más global por las redes sociales y eso por supuesto que va a influir en mi imagen, cómo me siento, cómo me veo, y tiene que ver entonces con estos rangos, sobre todo cuando están recién descubriendo su identidad. Y aparecen también nuevas normas y creencias sociales en cuanto a las conductas sexuales, que nosotros a lo mejor nos van a parecer raras porque somos adultos, ya vivimos nuestra adolescencia, pero hay ciertos lineamientos de las y los adolescentes que tienen que ver con las redes sociales. En sí, la red social no es ni mala ni buena. Es un instrumento que, como les vuelvo a repetir, nos sirvió bastante en esto de la pandemia, pero una vez más nos encontramos con dar herramientas a nuestros adolescentes para que la puedan usar de la mejor forma posible y no se transforme en un riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo personales en las y los adolescentes frente a la temática de la sexualidad? Primero, el inicio precoz de la vida sexual. Es un factor de riesgo que está muy estudiado. Mientras más pequeños inician la vida sexual, van a estar más expuestos a desilusiones, a infecciones de transmisión sexual, a riesgo de que falle el método anticonceptivo. Entonces, sin duda, mientras más se pueda trazar el inicio de la actividad sexual, mucho mejor porque va a estar más protegido, ¿ya? De ciertas consecuencias. Otro factor de riesgo son las adicciones, por supuesto, ¿no es cierto? Vemos que en una carrete, como dicen ellos, obviamente no es lo mismo el comportamiento cuando uno está bajo efecto de droga o alcohol. Entonces ahí hay un riesgo que tiene también, que influye también en la expresión de la sexualidad. La baja autoestima de las y los adolescentes, que eso tiene que ver con la autoimagen, con lo que van viendo en las redes sociales. Por eso es importante estar ahí también pendiente. La omnipotencia, si no la cuidamos, puede ser un factor de riesgo importante, el creer que nunca me va a pasar nada malo. Entonces yo le hablo y les cuento lo que puede pasar o no, pero el adolescente me mira y dice, bueno, pero eso le pasará a otro, a mí no me va a pasar, que es como la frase que escuchamos desde la omnipotencia. Si es que hay problemas psicológicos, depresiones, trastorno de la personalidad, por supuesto aumenta el riesgo. El abandono escolar, por eso nos interesa que los adolescentes puedan seguir estudiando, puedan tener actividades, porque eso también es una protección, y la ignorancia de cómo funcionan los órganos sexuales, es decir, la ignorancia del propio cuerpo, la falta de educación sexual, esos son factores de riesgo. A veces el adulto cree que si uno le habla de educación sexual o le habla de sexualidad a un adolescente, lo está estimulando, y no. Le estamos entregando herramientas y también los estudios han mostrado que eso es un factor, la educación sexual es un factor protector. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo familiares? Lo que vimos eran los factores de riesgo propios de un adolescente y ahora cómo la familia puede generar un ambiente de riesgo en diferentes áreas, pero vamos a enfocarlo ahora a lo que es la sexualidad. La falta de comunicación, ya es muy, muy importante favorecer, porque cuando no hay comunicación, por supuesto que va a haber entonces estos secretos, este miedo a lo mejor a conversar, a exponer ciertas situaciones a nuestros cuidadores. Las adicciones familiares, o sea, yo no puedo pedir a mi hijo que no consuma algo que en la casa está viendo y está aprendiendo que es parte de lo normal. Por supuesto, la violencia intrafamiliar y la falta de expresión de afecto. ¿Ya? El no decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, te quiero y acariciar, mostrar preocupación, también es un riesgo que va sobre todo a influir en la etapa de la adolescencia, porque acuérdense que estamos frente a esto de que estamos independizándonos de nuestra familia y si no hay un afecto, va a ser mucho más fácil buscar ese afecto afuera en mi grupo de pares que está pasando a ser mucho más importante.
Y ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con los factores, las consecuencias, ¿no es cierto?, de esta omnipotencia? La consecuencia de la omnipotencia va a generar, y la falta de educación y todo lo que hemos visto, va a generar conductas de riesgo en varias áreas. Va a generar entonces esto de creer que nada malo me va a pasar, y más todo lo que vimos de factores de riesgo, una sexualidad descuidada, adicciones, accidentes. ¿Ya? La primera causa de muerte de las y los adolescentes son los accidentes, y esto tiene que ver con la omnipotencia. Hacen cosas donde ellos no ven el peligro y, bueno, como les digo, se traduce en la primera causa de muerte. Las adicciones, el adolescente, muchos de los adolescentes parten, como de hecho, de su misma etapa, la curiosidad. ¿Ya? Pero si hay detrás alguna alteración psicológica, por ejemplo, algún problema psicológico, va a ser más fácil que esta curiosidad de probar me lleve a una adicción. ¿Ya? Y más si están estos factores de riesgo que acabamos de ver. Y la sexualidad descuidada tiene que ver también con esto de que no me va a pasar. En las adicciones, por ejemplo, uno le pregunta a un adolescente, no, si yo lo dejo cuando quiero. Ya no, si esto es por ahora, pero yo lo dejo cuando quiero. Eso es omnipotencia. Y en la sexualidad pasa lo mismo. ¿Ya? Uno le habla de embarazo, le habla de los riesgos y ellos dicen, no, o sea, a mí no me va a pasar, le puede pasar a mi amiga, le puede pasar a mi amigo, pero a mí no. ¿Ya? Y es justamente por esto de esta parte, de este aspecto psicológico que es parte de la adolescencia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en Chile, ya más local, con estas conductas descuidadas, con estas situaciones, sobre todo en el área de la sexualidad? ¿Ya? En cuanto al comportamiento sexual de los adolescentes chilenos, tenemos por la encuesta INJU que a los 18 años ya el 47% ha iniciado su vida sexual, un porcentaje casi ya un 50% de los adolescentes, entonces ya inició vida sexual. Si vamos al quinquenio de 15 a 19 años, nos damos cuenta que tiene un inicio menor, ¿ya? En promedio, el adolescente y joven chileno tiene como promedio de inicio de vida sexual los 16 años y medio, pero en los adolescentes más chicos se ha visto esto de que ha ido disminuyendo el inicio de la vida sexual y están partiendo entonces con su actividad sexual a los 15 años y medio. ¿No? Y lejos de lo que uno piensa a veces como esto de descalificación, muchas veces a los adolescentes, ellos parten en un porcentaje casi 70% con una pareja estable. ¿Ya? Entonces esto es lo que ha arrojado la encuesta INJUB. La última resultado que tiene es de 2015, porque la del 2018 no abordó la temática de comportamiento sexual en los chilenos. ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual en las y los adolescentes chilenos? Nos vamos a encontrar que hay clamidia. La clamidia es una bacteria que se da en un porcentaje importante en menores de 25 años. En las mujeres asintomático, en los hombres pareciera ser como una infección urinaria, con secreción. Y hay un porcentaje ya alrededor de un 30% de adolescentes chilenos que está entonces, que ha pasado por este tipo de infección que es fácil de tratar, pero que si no se trata puede generar infertilidad, al igual que la gonorrea. La gonorrea tuvo un aumento muy importante en Chile en los adolescentes entre 15 y 19 años. Hace pocos años atrás había aumentado el 200% la incidencia de gonorrea en adolescentes entre 15 y 19 años. ¿Qué pasó con el VIH? El VIH es un tema que en Chile llamó mucho la atención, sobre todo ahí entre el 2015, antes del 2018, que ya empezó, ahí en el 2018 bajó un poco, porque llamaba la atención que en los adolescentes y las adolescentes entre 15 y 19 años estaba aumentando el VIH. En proporción al total, por supuesto no era mucho, pero sí era una cantidad que llamaba la atención incluso desde lugares del extranjero. O sea, porque en Chile, cuando se nos considera un país ya con un desarrollo mayor en el área, en la región, presentaba estos casos, ¿ya? ¿Cuál es la explicación que le dimos desde salud? Que se empezó a usar en métodos de larga duración, como los implantes, los dispositivos que protegen por muchos años. Entonces, las y los adolescentes empezaron a perder el miedo al embarazo, dejaron de usar el preservativo. El preservativo en Chile todavía se usa más asociado a prevención de embarazo y no a prevención de infecciones, y eso entonces se traduce en el aumento de gonorrea, en el aumento de VIH. ¿Ya? Está el virus papiloma, la hepatitis, que también son infecciones que se encuentran en adolescentes. Y lo interesante es que tenemos que transmitir a nuestros adolescentes
que si bien van a iniciar vida sexual, se deben proteger, pero está también esta creencia que el preservativo va a cubrir de todas las infecciones, y el preservativo no cubre de todas las infecciones, ya cubre, por suerte, de las más graves como la clamidia, la gonorrea y el VIH, pero el virus papiloma, el herpes, que son otras infecciones que no aparecen ahí, no va a proteger el condón. Entonces es importante también entregar esa herramienta, ¿ya? Hay enfermedades, infecciones a las que nos protege, pero vuelvo a insistir, no es de todas, ¿ya? Y no es el mejor método anticonceptivo. Además, se supone que la eficacia del preservativo en el uso común, de 100 parejas que usan solo preservativo, alrededor de 20 o 15 se embarazan al año. Entonces, no es un método muy eficaz. ¿Y qué pasa con la sexualidad en las redes sociales? Que es un tema que se acentuó mucho, que ya viene hace tiempo, desde que está Internet, pero ya ahora último fue mucho más. ¿Qué nos vamos a encontrar? Como les vuelvo a decir, en sí las redes sociales no son malas, pero depende de la utilidad nosotros que le demos, se va a transformar en algo bueno o en algo malo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en cuanto a la sexualidad? Que hay una despersonalización de las relaciones, ¿ya? No es justamente lo que hablábamos de la afectividad, es una relación mucho más del momento que se da por las redes. Hay mucha desinformación, este es un grupo de una era donde podrían llegar a tener mucha información, pero no la saben buscar, finalmente terminan desinformados. Está la doble personalidad, que no es menor, ¿ya? Y eso es bueno para los papás, para las mamás, saber que se ha descrito como una personalidad en línea o fuera de línea, online, offline, ¿cierto? Somos de una forma, nos mostramos en Instagram, hacemos unos TikTok impresionantes, pero en el día a día somos tímidos, en las redes sociales tenemos muchos seguidores, pero resulta que en el día a día no nos juntamos con nadie, uno o dos. Entonces, esto también tiene que ver con esta expresión de la sexualidad. Hay una difusión de la privacidad que se vio muy afectada durante la pandemia aún más. La socialización con personas desconocidas, eso también influye bastante en cómo yo me voy a expresar, como desde mi sentir. Y el sexting, ciberacoso y el grooming, que se da bastante, mucho más de lo que uno cree. De hecho, por ejemplo, los adolescentes, ellos hablan de sexting, y yo en las charlas de repente les digo, bueno, vamos a hablar de sexting, y todos me miran, pero si yo les digo, vamos a hablar del pack, vamos a hablar del nude, entonces, ya, ahí entienden que son estas fotos que también se acentuó en la época de la pandemia porque era la forma de relacionarse cuando estábamos en confinamiento, pero sin duda es un riesgo muy alto porque siempre uno tiene que pensar que si se manda una foto al ciberespacio, ya la foto no es mía y podría entonces encontrarse en situaciones de riesgo, ¿ya? Y bueno, el sexting, el grooming, que ya lo conversamos, y aquí también entra lo que es la omnipotencia, ¿ya? Porque yo mando la foto a X persona porque me la pidió muchas veces por coerción, es decir, aquí tampoco aparecen los derechos sexuales, a mí nadie me puede obligar a hacer algo y eso es importante también transmitirlo a nuestros adolescentes. Entonces yo mando esa foto y yo creo que a mí no me va a pasar, yo no creo que, que mi foto se va a hacer viral. Entonces viene la extorsión, viene la depresión por esta conducta, ¿no es cierto?, de los adolescentes de creer que efectivamente a ellos no les va a pasar. Factores protectores. ¿Qué factores protectores nosotros vamos a identificar en el adolescente que nos interesa que se puedan fortalecer? Pertenecer a un grupo, ya a pesar de que uno tiene que estar pendiente, ¿no es cierto?, de con quién se está juntando mi hijo, es importante que busque entonces estas amistades que tienen cosas en común y pertenecer a un grupo de amigos es importante y es protector también, ¿ya? Capacidad crítica, esto que les decía yo de la reflexión, enseñarle a nuestros adolescentes a reflexionar, una comunicación oportuna que pueda tener la confianza, ¿no es cierto?, con adultos, de transmitir dudas, consultas y no tener el temor. Un proyecto de vida es muy importante en nuestros adolescentes, en nuestros niños, que se planteen esto de tan simple como qué quiero ser cuando salga del colegio. Bueno, es un factor protector porque los va a mover a desarrollarse y a autocuidarse. Una buena autoestima, un buen nivel educacional, un retardo al inicio de la actividad sexual, y vuelvo a insistir acá lo que es la educación en esto del retardo al inicio de la actividad sexual.
se da muy directamente, en una forma muy relacional. ¿Por qué? Porque mientras más sé, más cuidado voy a tener, más voy a buscar el momento oportuno y bajo los cuidados indicados. Bueno, conocer los métodos anticonceptivos cuando ya el chico o la chica decidió iniciar vida sexual y no quiere ser mamá, no quiere ser papá, hay que entonces hablar de los métodos anticonceptivos y hay que acudir. En Chile lo que se ha visto de que del total de embarazo en adolescentes, no son, nosotros en la región tenemos menos embarazo adolescente que otros países, pero del total de embarazo adolescente que tenemos en Chile, el 70% de esos embarazos en adolescentes era no esperado. No quiere decir que no era no deseado, pero no era sorpresa. Y es muy alto porque nuevamente vemos a omnipotencia. Si yo tengo actividad sexual, lo más probable es que me embarace. ¿Ya? Entonces, así todos nuestros adolescentes, cuando uno los entrevista, dice, bueno, es que yo no pensé que me iba a pasar. O sea, la educación y también es dirigido en lo que es método anticonceptivo. Ahora, ¿cómo podemos proteger como familia a nuestros adolescentes? Un ambiente adecuado, superar los fracasos, es importante dar este apoyo a nuestros chicos, a nuestras chicas, de que, bueno, si les fue mal, la próxima vez va a ser mejor. Este apoyo, sin duda, es una forma de aportar de manera positiva a su desarrollo, disposición a ayudar, buena comunicación y práctica de tolerancia. Estos son como factores que uno destaca de lo que como familia podemos hacer por nuestros adolescentes. Y los derechos, a todas las personas tenemos derechos, los adolescentes también, y se deben respetar, ¿ya? Tienen derecho a la libertad, que yo siempre hago mención a los adolescentes, no al libertinaje, sino que a la libertad de pensar, ¿no es cierto? No tiene que pensar necesariamente como piensa la mamá, el papá, uno va de acuerdo a su experiencia formando sus propias ideas. Información y educación es un derecho. El que ellos puedan recibir educación sexual, por ejemplo, en el tema que hablamos, es un derecho que ellos también deben validar, ¿ya? Igualdad y respeto es importante. La privacidad, y aquí viene algo importante, cuando uno va con su hijo, por ejemplo, en el caso mío que trabajo además en atención clínica adolescente, siempre nosotros le decimos al adolescente, tú eres el paciente, no es ni la mamá ni el papá, por supuesto que acompañan, nosotros conversamos con ellos, pero ellos también necesitan esta privacidad y nos cuesta como papá, yo también soy mamá, pero hay que respetarla, porque como les digo, es este derecho y fomentar, por supuesto, la comunicación para que exista entonces esta relación madre, padre, hijo, hija, en un contexto de privacidad, pero también en el momento indicado de comunicación y una atención y protección oportuna en salud. Y ya concluyendo, la adolescencia es una etapa de la vida, ¿ya? Muy linda, pero la educación, el apoyo y el cuidado, sin duda, la harán una etapa maravillosa e inolvidable. Muchas gracias y quedo dispuesta entonces para las consultas que puedan surgir justamente de esta presentación. Muchas gracias, Valesca, por todo lo que nos comentaste, muy interesante, también muy ligado con lo que nosotros abordamos en el uso o los desafíos de las redes sociales, ¿ya? Yo creo que sin querer también hubo como un hilo muy conductor con respecto a lo que nosotros también visualizamos desde el colegio y también desde la familia con respecto a ese tema. Entonces, ahora nosotros queremos invitar a los papás, profesores que tengan algún comentario, ¿no es cierto?, o alguna inquietud que puedan plantear a Valesca, sería importante un poco para generar también un diálogo que sea enriquecedor, o cómo han vivido también su experiencia de poder compartir en cómo han educado sexualmente a sus hijos o qué desafíos han presentado. Podemos ir levantando la manito y vamos a ir dando la palabra. Yo creo que para todos ustedes fue un desafío el tener a sus adolescentes estos años, ¿eh? No, y ha sido algo que han referido los papás, las mamás. Y a lo mejor ahí contar la experiencia, qué significó para ustedes justamente el poder, sobre todo el 2020, que estuvimos más confinados con esta adolescencia. Por ahí, Paloma. La Paloma, ella es estudiante. Ya, Paloma, te escuchamos. ¿Paloma? Ay, no puede prender el micrófono. Ah, Pucha, ya. Paloma. A lo ¿Puede mejor lo escribir? puede escribir en el chat. Sí.
Después lo podemos leer. Ahí está. No sé qué le había pasado a mi micrófono. Ya. Lo que pasa es que no sé qué significa erótico. Ah, ya. Bueno, el erotismo es una de las formas de expresar la sensualidad y la sexualidad en pareja, ¿ya? Tiene que ver con la expresión corporal, cómo yo me expreso, cómo yo voy sintiendo en busca del placer, porque en el fondo, si bien la sexualidad tiene que ver con esta expresión de ser, de sentir, desde cómo me siento, mi identidad, de ser hombre, ser mujer, de la diversidad, cuando hablamos del erotismo estamos hablando de esta sexualidad expresada desde cómo me siento, pero en busca del placer, de sentir este placer de estar ya sea con un otro, con una otra o con mi propio cuerpo. ¿Ya? Y es lo que uno ve, por ejemplo, en la actividad sexual, cuando hay una actividad sexual entre pareja, entonces ahí aflora este erotismo, ¿ya? La sensualidad pasa a ser como el buscar este erotismo, la forma de poder llegar al otro, al interés del otro. Eso tiene que ver con un aspecto de la sexualidad que está asociado con el placer sexual. No sé si te quedó claro, Paloma. Sí, muchas gracias. Andrea. Sí, hola Valesca. Bueno, el otro día estuvimos conversando nosotros con la Titi, contigo. Yo me quedo pensando un poco, más que como jefe académica, como profesora, como mamá también de un adolescente, y de alguna manera a mí me gustaría que, tal vez interpreto a otros papás, a mí me gustaría que un poco, no sé si existen tips, pero si nos pudiese dar algún tip respecto a cómo enfrentar las conversaciones de sexualidad con nuestros chiquillos que de verdad viven en esta omnipotencia, ¿no es cierto? Que cuando uno empieza a conversar, uno siente que tienen muchos argumentos y en muchos casos son argumentos sólidos, no necesariamente ciertos, pero sí sólidos. Entonces, algunos tips un poco como, no sé si se llama para morderse la lengua o para respirar 3 veces antes de contestarle, porque generalmente, y no solamente las conversaciones que tienen que ver con la sexualidad, también con las orientaciones políticas, con un montón de cosas, ¿no es cierto?, con las cosas sociales, un poco para poder llevar esta conversación. Yo cuando hablo con los apoderados, muchos me dicen, es que la conversación no me dura más de 2 minutos porque discutimos. Entonces yo quisiera que, como hay harto apoderado aquí, a lo mejor nos pudiese dar algunos tips referentes a eso, Valesca. Mira, hay algo muy característico del adolescente. El adolescente está en este paso de ser niño y ser adulto. No sé, los papás de adolescentes, las mamás adolescentes se dan cuenta que de repente ellos son como muy grandes, ¿ya? Y quieren ser los grandes y ellos toman decisiones, pero también por otro lado buscan. Hay un momento en el día, en la semana, en el mes, no sé, depende de la edad, que busca un poco el regaloneo. Ya yo les digo, ese es como uno de los tips, este es uno de los tips que hay. Como esta regresión a ser niño de nuevo, porque van ahí, van y vienen, van y vienen. Entonces, yo siempre digo a las mamás, a los papás, que en ese momento de regresión, cuando ellos buscan esta niñez que está perdida, ¿no es cierto?, que se está alejando, ese es un momento muy importante para nosotros, mamás, papás, estar atentos y acoger, abrazar, dar cariño, besos, y ese es el momento en que nosotros vamos a entrar a conversar con ellos, pero ya desde el sentimiento, ¿ya? Y eso es muy importante, uno de repente aprovechando esa instancia, que en algunos adolescentes puede durar más, ese ratito, por ejemplo, en que el chico llega a la casa, que de repente lo vemos que sale feliz, llega enojado, no sé si se han dado cuenta, y uno dice, ¿qué le pasó? O al revés, se va enojado y llega feliz, bueno, pero hay un momento en el día en que estamos viendo tele, por ejemplo, y se va a acostar con nosotros, ya, se va a regalonear, se pone en la, puede que sean 2 minutos, 1 minuto, bueno, ese minuto, esos 2 minutos, aprovecharlo, ya, cómo te ha ido, cómo está, el regaloneo típico que uno le hacía, como recordando su infancia, eso va dando el espacio para abrir temas de conversación, ¿ya? Otro tips, a los adolescentes, de repente nosotros le hacemos preguntas cerradas, ¿ya? Eso, ¿cómo te fue? ¿Y qué va a contestar? Si a mí me preguntan cómo me fue y no tengo ganas de hablar, voy a decir bien, mal, ¿ya? Porque en el fondo es una pregunta cerrada. Entonces es distinto preguntar al adolescente, ¿qué hiciste en el colegio? Porque ahí lo estoy obligando a hablar, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste? Me va a tener que tratar de contar. Esos son algunos tips importantes. Y lo otro siempre es respetar su opinión. A veces a nosotros sí nos resulta, la confrontación es inevitable, ya en general las personas de repente, por muy comprensiva que queramos ser, igual nos encontramos de repente con situaciones así en que, bueno, estamos uno con una idea, el otro con su idea. Aprender a discutir,
ya con esta capacidad crítica, escuchar al otro, discutir no es sinónimo de pelear. Entonces, conversar, es respetar qué es lo que piensas tú, desde tu experiencia, desde lo que tú viste. Ellos tienen una experiencia distinta a la de nosotros porque están viviendo en otra época distinta cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿ya? Pero mi consejo siempre es buscar esos espacios en que ellos se abren. A veces pasa que los papás, y sobre todo si hay mamás, papás de niños más chiquititos, empiecen ahora a trabajar eso, porque de repente pasa que el papá o la mamá dice, bueno, ya ahora que es adolescente, ya ahora quiero hablar con él o con ella. Entonces no, porque ahí es la etapa que se cierra. Si ustedes tienen que recordar su adolescencia, de repente uno quería encerrarse en su pieza y no estaba haciendo nada malo, sino que solo cerrar la puerta y mirar el techo. Esos espacios se tienen que respetar, ¿ya? Y hablar, bueno, buscar la instancia, insisto con esto de las preguntas abiertas, buscar esos momentos donde bajan la guardia, por así decir, y tratar de, además de interesarnos en las cosas que a ellos les interesan, ¿ya? Porque conversar de lo que a ellos les interesa, porque si a lo mejor yo tengo un tema de conversación, pero si yo quiero hablar con mi hija, con mi hijo, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Le gusta el fútbol? Aprendamos de fútbol, ¿ya? ¿Le gusta, no sé, la música? ¿Qué música le gusta a mi hijo, por ejemplo? Son cosas que uno tiene que preguntarse y son temas de conversación, ¿ya? Buscar, digamos, el denominador común y nosotros ir entrando a su mundo, que es un poco lo que yo les digo a los papás de los niños chiquititos. ¿De qué converso con mi niño de 5 años? Bueno, pero qué bonitos ve, qué películas ve, qué le gusta. Veámoslos con ellos y yo le voy a conversar de lo que a él le interesa, no le voy a hablar del día, de cómo me fue a mí, sino que del monito, yo me acuerdo de mi hijo cuando veían años atrás, mi hijo ya es viejo ya, los Power Rangers, ¿ya? Entonces yo me sentaba con ella a mirar los Power Rangers y me sabían los nombres de todos los Power Rangers, y si yo hablaba con él, hablaba de eso. Y ahí se va entonces acostumbrando a la persona a tener ese espacio y con los adolescentes se puede hacer igual, ¿ya? O sea, buscar qué les interesa para poder abrir esta instancia de conversación. Ya eso sería como dentro de los muchos que hay, como para dar unas ideas de cómo poder acercar. Muy bien. Muchas gracias. Don Alejandro y de ahí Caroline. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por esta presentación, ha estado sumamente interesante. A mí me pasa al revés que lo que dijo Andrea. Mi hijo, bueno, él tiene 12 años. Pasó una preocupación que tenía yo ahora que volvieron a la presencialidad, que sus compañeritas iban a llegar con un cambio físico mucho más marcado que los hombres, y de hecho se nota. Entonces pensamos que también eso podía ser algo impactante para los niños, pero lo que nos pasa es que Martín no le gusta mucho hablar del tema sexual, como que cuando tratamos de abrir la conversación, como que él nos dice, no, sabes que no quiero hablar de eso, no hablemos. Entonces ahí hay como la contraparte, cuando él se cierra a hablar y no queremos tampoco que él se sienta obligado, pero yo y mi señora también entendemos que son temas que hay que empezar a conversar ya, pues está en una edad que es sumamente importante y no podemos dejarnos ahí pasar. No sé qué consejo podríamos tomar sumando ya lo que le pudiste dar a Andrea. Sí. Mira, lo que pasa es que a veces uno de verdad, yo tengo que ser honesta, yo primero tengo 3 hijos, el primero hice el diplomado de sexualidad, con el segundo el magíster, y con el tercero yo dije que tenía que sacar el doctorado, pero la verdad es que uno va aprendiendo con ellos, todos los hijos son distintos, y a veces uno dice, ya, me tengo que sentar a conversar de sexualidad, y no es sentarse, a veces estamos viendo una película, estamos viendo escenas de la película, y por ahí de repente tocar el tema. ¿Qué pasa aquí? La reflexión. Probablemente, como en este caso Martín, que sé que es el nombre de tu hijo, tiene 12 años. Recordemos una cosa, que los hombres generalmente parten después que las mujeres parten antes, como que están en ese sentido, parten la puerta, se adelantan. Y probablemente en este momento, de verdad, Martín, un tema puntual de sentarlo a conversar no va a ser. En este momento le incomoda, le da vergüenza, le da el pudor, porque está en esta etapa todavía, ¿no es cierto?, del redescubrimiento. Pero si estamos frente, por ejemplo, a una situación, como te explicaba, de película o de canciones, cuando uno escucha las canciones, no sé si se han puesto a escuchar Bad Bunny y todo lo que de repente escuchan los chicos. Bueno, ahí uno tiene la canción que escucha, uno dice, bueno, pero ¿qué dijo? Y uno haciéndose el inocente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Y la idea es ahí entonces empezar a abrir esta conversación
y hacerlos llevar a la reflexión, ¿ya? Que ellos vayan reflexionando y vayan tomando en ciertas situaciones puntuales. Y en el caso, por ejemplo, de Martín, que está todavía, que no le interesa el tema, este es el momento para asegurarnos de abrir estos espacios de conversación para que los niños se acostumbren, los chicos se acostumbren a hablar con nosotros. Ahora a lo mejor no tiene ganas, pero si yo lo acostumbro a conversar de diferentes temas, a partir por temas habituales para él, qué sé yo, comunes, va a llegar el momento en que sí va a necesitar el apoyo y uno tiene que mostrarse con esta buena comunicación como familia. ¿Ya? Pero yo creo que una de las cosas importantes, no obligar al tema, ¿ya? Porque eso de repente siéntate aquí que tengo que entregarte esta información, asusta, ¿ya? Ustedes acuérdense a los 12, a los 10, 12 años, ya como que impacta, pero ir aprovechando, estar uno atento como mamá, como papá, de a ver, aquí qué podemos pensar, qué podemos reflexionar en eso y ir incorporando la sexualidad como parte de la vida de las personas, porque eso es la sexualidad, ¿ya? Y enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a disfrutarla, ¿ya? A disfrutar, a sentir que tienen derecho a una sexualidad plena, porque está dentro de los derechos sexuales, ¿ya? No sé si Muchas gracias. La pregunta de don Alejandro. Antes de darle la palabra a Caroline y a Andrea Moller, les quiero comentar de que en el chat puse un formulario para que ustedes puedan aportar cierta evaluación a la jornada, ¿ya? Más que nada porque nos sirven de insumos para poder trabajar en el año 2023. Así que vamos a escuchar a Caroline y luego a Andrea a ver qué nos pueden comentar. Bueno, primero que nada, darte las gracias por esta excelente presentación. Como encargada de convivencia escolar y como persona, como ser humano, me parece una visión altamente integradora. Me parece excelente que toques los valores, que toques la comunicación, el rol de la familia y además, obviamente, los aspectos biológicos de autocuidado. Así que una gran felicitación, creo que ha sido un aporte. Lo que yo te quisiera pedir es solamente enfatizar la importancia del diálogo y de la presencia de los padres en la formación sexual de los niños, porque yo creo que tiene que haber una unión y un trabajo de colaboración entre la familia y nosotros, pero quien tiene realmente la mayor responsabilidad son los padres en cuanto a presencia, a diálogo y acompañamiento, especialmente en los momentos más complejos de los estudiantes. Eso quisiera yo que tú a lo mejor dieras un énfasis en ese aspecto preciso. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque yo lo mostré ahí, que el primer agente socializador es la familia, ¿ya? Entonces, a veces nosotros, por esto mismo, que el tema de la sexualidad asusta, tratamos de que otras personas le hablen el tema, pero es mi responsabilidad como mamá, como papá, estar ahí conversándolo, porque, insisto, hay valores familiares puntuales que yo como profesora, como profesor, como matrona, no voy a interferir y yo voy a respetar. Y ahí viene como el respeto entonces a lo que piensa el otro. Y el dialogar es fundamental en este tema. Ahora, insisto, el tema de sexualidad no se dialoga de un día para otro, sino que se va desde pequeño o desde el momento que ustedes ya hicieron conciencia de esto, empezar a conversarlo, a conversar, a plantear temas. Es tan importante, miren, hay una ficha que nosotros llenamos, que es la ficha CLAP, ya que a lo mejor a alguien le suena, y hay una parte donde dice, bueno, dentro de las preguntas que se hace es, ¿comes una vez al día con tu familia? Entonces dice, pero ¿qué interesa para una ficha de sexualidad comer con la familia una vez al día? La sobremesa es justamente los espacios donde uno conversa. Entonces es tan importante, una vez al día por lo menos, sentarnos toda la familia a conversar de lo que sea, si no vamos a dar una charla de sexualidad, pero de los chascarros del día, tener esta dinámica por lo menos una vez al día, ¿ya? Y es un factor protector, ¿ya? La familia, la presencia de la familia, esta familia positiva que quiere apoyar, que quiere ayudar, siempre va a ser un factor protector, ¿ya? Así que creo que espero que haya quedado como bien claro cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Nosotras, mamás, papás, siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. A veces no tenemos las herramientas, pero el que ustedes están en esta charla es porque están interesados, porque quieren buscar herramientas como para favorecer este paternaje, ¿no es cierto? De poder acompañar a nuestros hijos, ¿ya? Muchas gracias, Caroline. Andrea. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por toda esta instancia. Eh, mi duda es cómo abordar el tema de la intimidad. Me ha tocado mucho
ver el tema de las publicaciones, por ejemplo, en Instagram. Con el afán de tener muchos likes, que es lo que más le importa, hay algunas manifestaciones, ¿verdad? Con parejas, con amigas, con lo que, bueno, ellos sientan que son más cercanos y también de su propio cuerpo. Y cuando yo he conversado el tema con mis alumnos, me dicen que en realidad no les importa, que efectivamente está en la red social para que los vean, ¿verdad? Entonces, y de repente uno cuando hace el discurso parece como retrógrado, ¿verdad? Es decir, como, bueno, hay cosas que son solo de a dos, o hay cosas que también tienen que resguardar. ¿Estamos tan equivocados? ¿Es así? ¿O realmente la intimidad se mantiene dentro de O sea, lo que hay que resguardar? la intimidad es muy importante resguardar. Es parte de una sexualidad adulta, ¿ya? La intimidad es un componente fundamental de la sexualidad de los adultos, de una expresión de sexualidad ya más erótica incluso. Entonces es importante, que se puede dar obviamente en la adolescencia, pero sí, sigue siendo importante resguardarla. Ahora, ahí viene el problema de las redes sociales. Los likes viene a ser ahora la aceptación grupal, ¿ya? Yo necesito que me acepten mi grupo, entonces, como yo, por intermedio de las redes sociales, siento esa aceptación por la cantidad de likes. Y mientras más like tengo, más aceptado, y ahí viene más es como esto de sentir una identidad y me siento más incorporado a un grupo. Pero si no tengo tantos likes, tengo que buscar cómo lograrlo. Y ahí está el problema, ¿ya? Y ahí está este acompañamiento que como mamá, como papá, tenemos que hacer. Yo digo siempre a las mamás, a los papás, si su hijo tiene TikTok, puedo poner el ejemplo que fue lo que fue el boom en pandemia, va a tener que tener TikTok, tiene que entender de qué se trata, ¿sí? Porque si no, yo voy a estar hablando en chino y mi hijo va a estar hablando otro idioma y no nos vamos a entender, ¿ya? Si mi hijo tiene Instagram, a lo mejor pasa que a cierta edad los hijos, por esto mismo de que quieren su privacidad, no me va a aceptar. Yo me acuerdo en Facebook, siempre me acuerdo un hijo que me borró de las amistades cuando estaba chiquitito, me inscribió en Facebook y todo, y después me eliminó. Entonces yo dije, ¿pero por qué me eliminaste? No, me dijo, pero es que tú no eres del grupo de amigos, tú eres mi mamá. Tenía razón, ¿ya? Pero eso no quita de que uno va a estar pendiente, ¿ya? Revisando, qué sé yo, interiorizarse. Pero es parte de la enseñanza del autocuidado. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace talleres con los chicos, habla el tema del autocuidado, ¿ya? Como, por ejemplo, hay un taller que yo hago que habla del el superhéroe soy yo, mi superhéroe soy yo, ¿ya? Y justamente tiene que hablar de cómo me tengo que cuidar, sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad, pero no asociado al método anticonceptivo solamente, sino que además al cómo me veo, cómo mi imagen se va hacia afuera. Y ahí tocamos las redes sociales, ¿ya? Porque las redes sociales, acuérdense una vez más, esto de que a mí no me va a pasar, se ve, pero claramente en las redes sociales. No, si no pasa nada, si yo siento que solo me ven mis amigos y no miden más allá, y no es vuelvo a repetir aquí lo de la neurociencia, no es porque los chicos sean tontos o tontas, sino que simplemente no ven más allá, no hay un control de impulso. Entonces, cuando ya crecen y miran, y nos ha pasado a todos, yo creo, no mira hacia atrás y dice, la tontera que hice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Todavía no había una madurez. Entonces, ahí insistir en qué, en que mamás, papás, estemos pendientes, así como estamos pendientes de la amiga, el amigo que llega a la casa, estemos pendientes de sus redes sociales, de los contactos. ¿Cuántos casos hay de chicas, chicos que llegan con amigos en otros países, así entre comillas, y resulta que son casos de ciberacoso, de grooming? Entonces hay que estar ahí, hay que estar pendiente y hay que enseñar que hay una parte pública de mi expresión y otra que es privada. Y esa privada la tengo que cuidar porque yo me tengo que cuidar, me tengo que amar. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Es una labor grande para un profesor en una sala de clase, es parte del quehacer, pero una vez más caemos que esto es una gran labor, pero de la familia. Como familia, yo voy a enseñar este autocuidado. Y obviamente nosotros en los colegios vamos a aportar, vamos a ayudar, pero tiene que partir desde la casa. Muy bien, muchas gracias Valesca y Andrea. ¿Algún otro comentario, sino para ir cerrando la sesión? Señora Paola, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy agradecida por la instancia, creo que es súper positivo conversar esto, abrirlo. Muy agradecida, Valesca, por toda la presentación. Yo también soy profesora y hay muchas cosas que uno como que ha visto así, pero todo va cambiando. A mí, yo
Me parece muy, muy positivo ver profesoras del colegio, profesores interesados en esto, porque como hemos estado como bien desconectados, lo que es casa con el colegio en la parte, por esta cosa de la pandemia, me gustaría, no sé si este es el instante para hacerlo, pero saber un poco cuál es la mirada de la educación sexual que le está dando el colegio, porque seguramente ha habido cambios, han habido innovaciones, no sé, cosas. Entonces eso me interesaría saber, cómo lo está viendo el colegio. No sé si este es el momento, pero me gustaría Sí, conocer más. No sé cómo lo podría hacer. sí, yo creo que acá es importante, un poco cuando con el nivel de enseñanza media organizamos esta charla, yo creo que es una mirada que va mucho enfocado a lo que dice nuestro proyecto educativo con respecto a la formación valórica, ¿ya? Nuestra base del proyecto educativo es un sustento valórico importante, ¿ya? Que nosotros lo trabajamos. Por lo tanto, parte de eso y parte también un poco lo que conversamos con la Andrea de la importancia de trabajar colaborativamente con la familia, y también en una apertura que tiene que ver con el respeto, como dijo Valesca, hacia la propia persona, pero también con respecto al otro, ¿ya? Y en ese ámbito se abre una sexualidad, como dijo Valesca, que a mí me quedó muy bien plasmado en mi mente, de que no solo se refiere a cuando yo inicio mi vida sexual, cómo la practico, sino tiene que ver cómo yo me vinculo con la otra persona, cuáles son los límites que voy a establecer con el entorno, y también una mirada de respeto, por ejemplo, hacia la propia diversidad. Nosotros el año pasado, yo le comentaba a Valesca, que por iniciativa y petición del centro de alumnos, que fue una muy buena iniciativa y también una muy buena apertura del colegio, realizamos una charla de diversidad sexual pero testimonial, donde trajimos voluntarios, personas que nos pudieron de alguna manera plasmar lo que ellos han vivido como proceso desde la individualidad, por ejemplo, desde a lo mejor de una sexualidad plena, pero muy distinta a la que generalmente nosotros en la sociedad nos referimos, pero también desde una mirada, por ejemplo, de una madre en cómo acompañó este proceso. Por lo tanto, yo creo que nosotros nos jugamos por el trabajo valórico, pero también no perdiendo el norte de cómo ha cambiado la sociedad y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Eso es lo que yo me refería, que ahora como que hay más abertura, hay cambios, los niños abiertamente dicen que son homosexuales, que son lesbianas, que Claro. hay niños que están en transición, que no saben si son esto o lo otro. Sí. Entonces, eso me refería yo con los cambios que ha habido, por eso no tengo muy claro cómo el colegio lo está enfrentando. O sea, esos cambios obviamente en forma, cuando se presentan y se han presentado en el colegio, se tratan en forma particular con un acompañamiento a través de los diferentes equipos que tenemos, orientación, principalmente el profesor jefe. Pero sin lugar a duda el colegio tiene que tener una apertura a la realidad que están viviendo hoy en día nuestra sociedad. O sea, y eso también se sustenta en la parte valórica de un colegio que tiene que ser inclusivo, que tiene que, en el fondo, trabajar en formación, de acoger a todos en su particularidad, ¿ya? Entendiendo que como colegio nosotros sabemos que, y como papás, como familia, como comunidad, nos falta trabajo todavía, o sea, estamos en una constante formación también en eso. Y por eso es importante hacer estas instancias para comentar, hacer un plenario para que los papás puedan comentar cuál ha sido su experiencia. Pero obviamente eso es como un poco el lineamiento. No sé si le quedó claro, señora Paola. Sí, mucho. Muchas gracias. Andrea, para finalizar. Sí, solamente para finalizar yo quería decir que efectivamente nosotros hemos invitado a todos los apoderados, a todas estas instancias, como la que tuvimos el año pasado que tú mencionaste, en donde además de haber una psicóloga también que nos explicó, tuvimos el testimonio de la mirada de una madre y de una persona que vivía esto, nos contó su experiencia. Yo creo que es importante participar y estar para saber qué está haciendo el colegio. Comparto plenamente contigo que todo lo que hace el colegio y en sexualidad no tendría que ser diferente, está bajo el paraguas de nuestro proyecto educativo que además, como todas las cosas van cambiando, nosotros hoy día mismo estamos, por ejemplo, en el proceso de actualización de nuestro proyecto educativo, ¿no es cierto?, para ir al tiempo, digamos, con la vida, como va la vida. Y lo otro es contarles que prepandemia, nosotros todos los años en segundo medio
invitábamos a una matrona, ¿no es cierto?, que venía a hacer esta charla, pero más dirigida a los chiquillos, lo hacíamos específicamente con segundo medio. Este año no lo hemos podido hacer por el tema del aforo y porque igual todavía nos complica un poco, pero vamos a hacer, Valesca, todo lo posible por tenerte el próximo año, pero con los chiquillos, ¿ya? Yo creo que es súper importante y es súper importante tu mirada de esto, porque va muy acorde a lo que es nuestra formación o la intención que nosotros pensamos tener, Valórica, o intentamos tener todos los días. Así que 1.000.000 de gracias, Valesca. Muchas gracias. Por último, para finalizar, a don Carlos, que levantó la manito. Gracias, muy buenas tardes. Muy interesante la charla, la perspectiva en que la generó la especialista, muy didáctica, en un lenguaje muy simple para que nadie se complique en el entendimiento. Solo me hubiese gustado, entendiendo de que, tal como ella lo expresó, la adolescencia es un rango etario desde, entre comillas, para todos los padres, cuando todavía son niños, pero en realidad ya se están estando, ¿no es cierto?, en una etapa distinta, es el concepto de la autoexploración, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que es la masturbación, que es como, por así decirlo, el inicio de la sexualidad en muchos de los niños. Entonces, ¿cómo abordar eso? Porque en definitiva, como todas las personas, todos somos distintos y nuestros hijos también van de a poco experimentando y ellos mismos van encontrando, ¿no es cierto?, estas nuevas experiencias, por así decirlo, porque se encuentran con ellas, no necesariamente las buscan, y obviamente ahí de repente a uno también ya se le olvida, ya pasan muchos años y se le olvida un poco el concepto y el manejo, y entre comillas como que de repente uno lo pillan de sopetón con el hecho de que hoy, pero esta edad tan temprana, y claro, son tiempos distintos. Claro, buena pregunta. Dependiendo de las edades, claro, hay diferentes problemáticas a las que vamos a enfrentar y a veces nos asustamos por la masturbación. Primero hay que tomarla lo más normal, porque es parte del ser humano esto de conocer, ¿ya? De hecho, en terapia sexual, ya cuando uno habla, por ejemplo, en clases de sexualidad ya en jóvenes, que también me ha tocado hacer, uno recomienda esto de autoexplorarse como parte de buscar el placer sexual, porque hay mitos en relación a la masturbación. Por ejemplo, un mito es que si uno ya tiene pareja, no tendría que masturbarse, ¿ya? Son dos situaciones distintas. Uno es mi cuerpo y el otro es el cuerpo del otro. Si lo tomamos de manera normal, no nos vamos a asustar ni no nos vamos a asombrar cuando nuestro hijo nos pregunte o muchas veces ni siquiera nos pregunte y no nos damos ni cuenta. Entonces, hay que primero que nada asumirlo de manera normal y yo siempre les digo, de hecho uno los educa en qué sentido, en que es algo privado. Ya me ha pasado a mí en algunos colegios y me pasó, bueno, antes de la pandemia, que a uno le han llamado para charlas porque los chiquititos se están masturbando en grupo ahí en el baño, entonces los pillaron y no corresponde. Uno tiene que educar en el sentido que es algo privado, que es algo personal, ¿ya? Pero que es algo natural. Ahora, ¿cuándo uno se va a asustar? Ya cuando dice, bueno, esto hay que verlo, cuando ya estamos hablando de algo más compulsivo, es decir, ya más reiterativo, donde no hay atracción por otras cosas, deja de estudiar, deja de hacer otras cosas. Bueno, ahí estamos hablando de un tipo de masturbación que sí está siendo un signo de algo más. ¿Ya? No es que el problema es la masturbación, sino que detrás de esa compulsión, que podría eventualmente asustarnos a lo mejor, hay algo más, ya alguna ansiedad y que no está canalizándola. Y si está en la adolescencia, probablemente lo va a canalizar desde el aspecto sexual. Entonces, ahí uno se preocupa, pero dentro de la autoexploración, uno no tiene que tener, debe tomarlo de manera natural, ¿ya? Y también aquí otro mito que se está dando harto es que la masturbación se asocia al hombre, pero desde la sexualidad, cuando ya uno habla en terapia sexual para adultos, uno les dice, se encuentra que los adultos, por ejemplo, no ven la masturbación como adecuada en las mujeres, pero ¿por qué la mujer se va a masturbar si eso no corresponde? Vuelvo a insistir, es algo natural, es una autoexploración, y lo malo y lo bueno se los vamos dando nosotros. Cuando es chiquitito y se está tocando, uno le pega en la mano y le dice, saca la mano de ahí porque eso no se toca. Ahí estamos nosotros entregando un mensaje de que es algo sucio, que es culposo, ¿ya? Uno va a educar, incluso cuando son chiquititos, uno misma le dice, no, mira, ya aquí en el baño, pero cuando salgas, no. Eso es educación sexual, ¿ya? Y hay que tomarlo, insisto, como parte del conocerse y de conocer, por supuesto, su propia sexualidad. Muchas gracias, Valesca.
Bien, parece que no hay ningún otro comentario. Queremos agradecerte nuevamente, Valesca, por compartir todos tus conocimientos. Muy buena la charla, muy práctica, muy atingente a lo que estamos viviendo, así que te agradecemos en nombre del colegio y de las familias. Y también dejamos un poco invitados a los papás con todos estos tips o consejos que tú nos has aportado para ponerlos en práctica. Yo creo que no es tarde todavía y sobre todo teniendo en cuenta que también hay papás a lo mejor que son de más chiquititos, también empezar desde pequeño con estas instancias de diálogo y comunicación que son súper importantes. Así que te agradecemos un millón y también despedimos a Valesca y despedimos a los apoderados. No sé si quieres decir algo tú, Valesca, al final. Muchas gracias por la confianza de abrir puertas del colegio, un tema que es importante, y gracias por cada uno de ustedes que estaba escuchando, inclusive los que tuvieron que retirarse. La verdad es que es muy bueno ver que hay mucho interés por parte de los papás, de las mamás y por supuesto de los profesores. Así que yo encantada y bueno, siempre dispuesta por supuesto a apoyar. Muchas gracias. Nos despedimos entonces, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Chao, profesora. Chao, Paloma, que estén muy bien, cuídate. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, que estén bien. Chao, súper bien.